6 años cuidé de mi esposa paralizada, la bañé, la alimenté, le hablé cada mañana como si aún pudiera oírme. Creí que el silencio era paz, hasta que el médico me miró a los ojos y dijo, «Llame a la policía». En un instante, supe que todo lo que había vivido era una mentira, que alguien, bajo mi propio techo, había convertido el amor en veneno. A veces pienso que no hay peor ceguera que la del corazón, y eso fue solo el comienzo. Antes de seguir, si alguna vez una historia te hizo mirar tu propia vida con más calma, suscríbete, deja tu like y cuéntame lo que sentiste. Aquí no contamos historias perfectas, sino verdades que aún duelen pero enseñan. Ahora sí, acompáñame. La historia comienza. Mi nombre es Andrés Salazar y tengo 56 años. A veces, cuando amanece sobre el río Guadalquivir, me gusta pensar que la vida es solo una sucesión de amaneceres iguales. El sol sube, el agua brilla, y uno se convence de que todo sigue en orden, aunque por dentro algo se haya roto hace mucho. Han pasado 6 años desde aquel accidente. Desde entonces, mi casa se convirtió en un hospital silencioso, y yo en su enfermero, su cocinero y su sombra. Cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que hago es mirar hacia la cama de mi esposa, Elena. Aún duerme, o al menos eso parece. Su rostro es tranquilo, pero sus párpados tiemblan a veces, como si soñara con moverse, con correr, con volver a bailar. Porque Elena era bailarina, ¿saben? Una mujer de fuego, de esas que uno puede reconocer por la manera en que caminan, como si los pies tocaran música invisible. Yo, en cambio, siempre fui más de tierra que de aire. Artesano de muebles antiguos, de esos que requieren paciencia y silencio. Quizás por eso el destino decidió dejarme así, pegado al suelo, cuidando a quien ya no podía moverse. El ritual de cada día no cambia nunca. Caliento el agua hasta que alcanza la temperatura justa, ni muy caliente ni muy fría. Preparo el jabón de avena que no irrita su piel y coloco la bañera portátil junto a su cama. Después, con el cuidado que solo se aprende con el tiempo, le quito el pijama y le hablo bajito. «Hoy es martes, mi amor. Te prepararé tu desayuno con miel, como siempre». No sé si me escucha, pero me gusta pensar que sí. Los médicos me dijeron que, aunque no puede responder, su mente sigue ahí, escondida detrás de esa mirada inmóvil. Le hablo de todo, del tiempo, de los precios del mercado, de los niños del vecino que juegan en la calle. Y a veces, cuando el sol se filtra entre las cortinas y toca su rostro, juro que la veo sonreír. Es solo un segundo, un reflejo, pero me basta para seguir. Sevilla tiene una luz traicionera. Dicen que embellece lo que mira, incluso el dolor. Por eso, cuando abro las ventanas y entra ese resplandor dorado, la casa parece menos triste, y por un instante me engaño pensando que todo está bien. Pero la ilusión se desvanece cuando escucho el goteo constante del suero, el leve zumbido del respirador, y recuerdo que nada volverá a ser como antes. No tengo hijos. Elena y yo lo intentamos muchos años, pero la vida no quiso. A veces pienso que eso fue una bendición, porque no sé cómo habría podido cuidar de alguien más. Todo mi tiempo, toda mi energía, se fue en esos 6 años de rutinas y pequeñas esperanzas. La única persona que me ayuda de vez en cuando es Claudia, la hermana menor de Elena. Siempre aparece sin avisar, con un pastel de almendras o con medicinas nuevas. «Hermano, te estás dejando la vida aquí», me dice, y yo sonrío cansado. No sabe que mi vida ya se quedó aquí hace tiempo. Claudia es dulce, servicial, pero hay algo en su mirada que nunca entendí del todo. A veces me observa cuando le seco el cabello a Elena o cuando le acomodo la manta, con una mezcla de ternura y tristeza que no sé cómo descifrar. Hoy fue uno de esos días calurosos en los que el aire parece dormido. Elena amaneció con fiebre, y aunque ya sé que su cuerpo es frágil, me preocupé más de lo habitual. Decidí llevarla al hospital para que el doctor Ramírez, su médico de siempre, la revisara. La subí con cuidado a la silla de ruedas y la cubrí con una manta fina. Mientras empujaba por los pasillos del Hospital Virgen del Rocío, sentí el peso de todos los años acumulados en mis hombros. Elena miraba al frente con los ojos abiertos, pero sin parpadear. La gente nos observaba al pasar, algunos con lástima, otros con curiosidad. Yo solo pensaba en llegar al consultorio. En la sala de espera, mientras completaba los formularios, el doctor salió de pronto del quirófano. Su cara estaba pálida, los labios apretados. Me buscó con la mirada y su voz tembló ligeramente al pronunciar mi nombre. «Señor Salazar», dijo despacio, como si las palabras le pesaran.
Llame a la policía. Por un momento creí haber oído mal. Me quedé mirándolo, sin entender. Sentí que todo el aire de la sala se evaporaba. ¿Qué dice, doctor?, pregunté al fin. Él respiró hondo, me tomó del brazo y me apartó hacia un lado. En sus ojos había algo que no había visto nunca en todos estos años de revisiones: miedo. ¿Su esposa? Titubeó. Su esposa no está paralizada. Me quedé helado. Quise reír, gritar, golpear algo, pero no pude moverme. Solo lo miré, intentando entender. Eso es imposible, balbuceé. Lleva 6 años sin moverse. Yo la baño, la alimento, la visto. El doctor negó con la cabeza, con un gesto grave. Hemos hecho análisis, estudios neurológicos. No hay daño en la médula, no hay atrofia muscular, no hay explicación médica para su estado, salvo una. El silencio cayó como un trueno. A lo lejos, escuché el pitido de una máquina, los pasos de una enfermera. Todo parecía ajeno, lejano. ¿Cuál explicación?, pregunté con la voz apenas audible. El doctor me miró a los ojos, con compasión. Alguien ha estado administrándole medicamentos para mantenerla así. Por años, dosis pequeñas, constantes, lo suficiente para mantenerla inmóvil, sin matarla. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién haría algo así?, pregunté, pero mi voz ya no era mía. El doctor bajó la mirada. No lo sé aún, pero encontramos rastros de los mismos compuestos en los frascos que su cuñada Claudia trajo el mes pasado. Y entonces, por primera vez en 6 años, comprendí que el silencio de mi casa no era paz. Era el eco del veneno que alguien había llamado amor. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana, viendo cómo el amanecer teñía de cobre los tejados de Sevilla. Todo me parecía un sueño torcido. 6 años de amor, de cansancio, de fe, y de pronto, el doctor me había dicho que todo era una mentira. Cuando el primer rayo de sol entró en la habitación, supe que algo dentro de mí había muerto y que necesitaba respuestas. Aquel día no terminó cuando el doctor pronunció aquellas palabras. No, en realidad, mi vida entera terminó allí mismo, en aquel pasillo del hospital, con el eco de su voz repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Su esposa no está paralizada. Me costó respirar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a derrumbarme allí mismo. Recuerdo que el doctor Ramírez me ofreció una silla, pero no podía sentarme. Tenía las piernas rígidas, la mirada perdida en un punto fijo del suelo. Mi mente no conseguía comprender. 6 años cuidando a una mujer que no estaba enferma, que respiraba tranquila mientras yo me desvivía por mantenerla con vida. 6 años durmiendo en un sillón, esperando un milagro que ya existía desde el principio. ¿Está seguro, doctor?, pregunté al fin, con la voz rota. Él asintió con gravedad. Los análisis no mienten, Andrés. No hay ninguna lesión física que justifique su parálisis. Su cuerpo ha sido sometido a medicamentos que la mantenían inmóvil. Y lo más preocupante, las dosis eran precisas, calculadas. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Sentí un frío recorriéndome la espalda. No era solo miedo, era traición. Era el peso de todos esos años cayendo sobre mí como una losa. ¿Quién podía hacer algo así?, susurré. El doctor guardó silencio unos segundos. Luego miró hacia la carpeta que tenía entre las manos. Encontramos registros de compra de esos fármacos a nombre de Claudia Márquez, su cuñada. Claudia. El nombre golpeó dentro de mi cabeza como un tambor. Claudia, la hermana de Elena. Claudia, la que venía todos los domingos con flores frescas y pasteles de almendras. Claudia, la que me decía que debía descansar, que ella cuidaría de su hermana por unas horas. Claudia, la que había llorado conmigo la noche en que el médico dijo que Elena no volvería a caminar. Me negué a creerlo. No podía. Debe haber un error, dije. Claudia no haría eso. El doctor bajó la voz. La policía está de camino, Andrés. Tenemos que aclarar todo. Apenas oí lo que siguió. Todo se volvió un zumbido lejano, como si el mundo se hubiera hundido bajo el agua. Solo desperté de aquel estupor cuando escuché su voz. ¿Qué ocurre, Andrés?, preguntó ella, acercándose con paso tranquilo. La vi al final del pasillo. Llevaba un vestido azul, el cabello recogido con esa sencillez que siempre me pareció elegante. Su rostro mostraba una preocupación serena. En sus manos traía una bolsa con fruta, como solía hacerlo cuando venía a vernos. «Te llamé esta mañana», dijo. «Me dijeron que habías traído a Elena. ¿Está bien?». No supe qué responder. Sentí como las palabras se me atoraban en la garganta.
El doctor la miró con cautela y luego se alejó unos pasos para darme espacio. Claudia se acercó más, sonriendo con dulzura. «Andrés, ¿por qué estás tan pálido?», preguntó. Entonces lo vi. Sus ojos, esos ojos oscuros que alguna vez me inspiraron ternura, ahora parecían dos pozos en los que se escondía algo más. Un brillo que no era inocente. «El doctor dice que...». Tragué saliva, que Elena no está paralizada. Claudia se quedó inmóvil unos segundos. La sonrisa se le borró de los labios. ¿Qué estás diciendo? Dice que alguien la drogó, Claudia, que alguien la mantuvo así todos estos años. Ella retrocedió un paso. Su respiración se aceleró, pero enseguida recuperó el control. Eso es absurdo, Andrés. ¿Quién haría algo tan terrible? Eso mismo quisiera saber. La miré fijamente. Ella evitó mis ojos, fingiendo ordenar los frascos de la bolsa. ¿Qué insinúas? No insinúo nada, pero el doctor dice que las medicinas venían a tu nombre. El silencio se hizo tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Claudia apretó la bolsa entre las manos hasta arrugarla. Finalmente, murmuró: «Si lo hice, fue por ti». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo?». «Tú no entiendes», su voz tembló, y en sus ojos apareció algo que parecía dolor. «Ella no te merecía, Andrés. Te lo he visto en la mirada durante años. Mientras tú te consumías por ella te mentía. Yo solo quise protegerte». «¿Protegerme?», repetí, casi sin voz. «¿Haciéndome vivir en una mentira? ¿Drogando a tu propia hermana?». Claudia se cubrió el rostro con las manos. «No sabes lo que era verla reírse con otro mientras tú estabas de viaje. Yo lo vi, Andrés. Vi sus cartas, sus mensajes. Me juré que nunca más ibas a sufrir por ella». Me quedé sin aliento. En mi cabeza todo daba vueltas. Las cartas, los medicamentos, los años robados. «¿Cartas?», pregunté, intentando mantener la calma. «Sí», dijo ella, mirándome directamente a los ojos. «Cartas de otro hombre». Las escondía en su cajón. Las leí. Cerré los puños. No quería escuchar más, pero algo dentro de mí pedía entenderlo todo. «¿Y creíste que eso justificaba esto?». Le señalé el pasillo, el dolor, los años perdidos. 6 años, Claudia, 6. Ella rompió a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no me conmovieron. Había algo en su llanto que sonaba falso, ensayado. «Yo te amaba», susurró, «desde antes que la conocieras. Nunca tuve el valor de decírtelo». La palabra amor salió de su boca como una serpiente. Sentí repulsión, rabia, tristeza, todo al mismo tiempo. «Eso no es amor», dije, casi sin reconocer mi propia voz. «Eso es egoísmo, es destrucción». En ese instante, llegaron 2 agentes de policía. Uno de ellos me pidió que me apartara. Claudia, al verlos, se recompuso de golpe. «No he hecho nada», dijo firme. «Es un error». La condujeron a una sala aparte. Mientras se la llevaban, me lanzó una última mirada, una mezcla de desafío y súplica. «Todo lo hice por ti», Andrés repitió. «Por ti». Me quedé solo en el pasillo, con la mente en blanco. Sentía un hueco en el pecho, como si me hubieran vaciado por dentro. Horas más tarde, en casa, todo me resultó extraño. La cama hospitalaria, los frascos de medicinas, las cortinas que Claudia ayudó a colgar, todo tenía su huella. En la mesa encontré una taza aún tibia y un papel doblado en 3. Era la receta médica del último mes, firmada con su letra. Me senté frente a la ventana. Afuera, el sol de Sevilla comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo, y por primera vez en 6 años, la casa me pareció viva, no en paz, sino despierta, como si finalmente revelara lo que siempre había escondido. Una verdad enferma, un amor maldito. Encendí la radio, pero no escuché la música. Solo pensé en Elena, en todo lo que vendría, en cómo mirar a mi esposa a los ojos, después de saber que el amor que la rodeó durante tantos años fue el mismo que casi la mató, y sin embargo, había algo que no encajaba. ¿De dónde salieron esas cartas? ¿Por qué nunca las vi? Una voz dentro de mí, tenue pero persistente, me dijo que la historia aún no estaba completa. No lo sabía entonces, pero aquella noche, en el silencio de mi casa, empezó la parte más dolorosa de mi vida, la de descubrir que a veces el veneno no mata, solo espera el momento exacto para seguir haciendo daño. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca. La policía se llevó a Claudia, y la casa quedó vacía, respirando un aire que ya no era el mismo. No dormí. Caminé de un lado a otro, tocando los muebles que ella había ayudado a poner, las cortinas que eligió.
Todo tenía su sombra. Al amanecer comprendí que, aunque el cuerpo de Elena seguía en el hospital, el verdadero enfermo ahora era yo. Durante los días siguientes al arresto de Claudia, la casa se volvió un lugar extraño, como si cada rincón guardara un secreto que no quería revelarse. Caminaba por las habitaciones y todo me resultaba ajeno. Las cortinas que ella había escogido, las tazas que usábamos para el café, incluso el perfume tenue que aún flotaba en el aire. El silencio ya no era un refugio, era una condena. Elena seguía hospitalizada. Los médicos decían que su cuerpo reaccionaba bien, que en poco tiempo podría moverse con normalidad. Pero yo no podía visitarla sin que una oleada de vergüenza me recorriera. ¿Cómo mirarla a los ojos después de todo? 6 años de cuidados, de ternura, de palabras susurradas al oído, todo construido sobre una mentira. Una mañana, el inspector Morales me llamó al despacho de la policía. Su tono era cortés, pero firme. Señor Salazar, me dijo, necesitamos que revise algunos objetos encontrados en la casa. Sobre la mesa había una caja de madera con una cinta azul. La reconocí enseguida. Era la caja donde Elena guardaba cartas antiguas. La abrí con manos temblorosas. Dentro había papeles amarillentos, algunos con mi letra, otros que no recordaba haber visto jamás. Tomé el primero, que no era mío. Era una carta escrita con tinta negra, firmada solo con una inicial. Ah, Elena, cada día que pasa lejos de ti me pesa como plomo. Sé que tu marido no sospecha nada, pero no puedo seguir siendo tu sombra. Dime que vendrás. Me quedé helado. ¿Tu marido no sospecha nada? Aquellas palabras eran un golpe directo al corazón. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El inspector me observaba en silencio. ¿Reconoce la letra?, preguntó. Negué despacio. No. Pero, ¿qué significa esto? Eso queremos averiguar, respondió. Su cuñada afirma que fue por estas cartas que actuó. Claudia había mencionado algo parecido. Decía que había leído cartas de un amante, que había querido protegerme. En ese momento todo parecía encajar, y sin embargo, algo no cuadraba. Esa tarde, de camino a casa, recordé una conversación de hace muchos años, antes del accidente. Elena me había pedido que escribiera cartas para una exposición local sobre correspondencias antiguas. Escríbelas tú, Andrés, me había dicho riendo. Tienes mejor letra que yo. Yo, en broma, había firmado con una simple inicial. Ah, el corazón me dio un vuelco. ¿Y si esas cartas eran mías? ¿Y si Claudia las había encontrado sin entender nada? Me senté en el banco del parque frente al hospital. El calor de Sevilla me oprimía el pecho. Las cigarras cantaban sin descanso. Todo parecía igual que siempre, pero dentro de mí algo cambiaba. Claudia no era solo una criminal. Era una mujer que había vivido presa de un amor equivocado y de un malentendido que lo destruyó todo. Al día siguiente pedí permiso para verla. El inspector dudó, pero finalmente accedió. En la sala de visitas, Claudia estaba sentada tras una mesa metálica. Llevaba un suéter gris y el cabello suelto, sin maquillaje. Su rostro parecía más joven sin aquel aire de seguridad que solía tener. Andrés susurró al verme. Pensé que no vendrías. Necesito entender, le dije. Esas cartas las encontré. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. Entonces ya sabes la verdad. No, Claudia, no la sé, porque esas cartas las escribí yo. Ella palideció. ¿Qué? Sí, eran parte de un trabajo, un juego entre Elena y yo. Nunca fueron de otro hombre. Claudia bajó la cabeza. Sus labios temblaron. Dios mío, murmuró. Todo este tiempo me incliné hacia ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no preguntaste antes de condenarla? Claudia empezó a llorar, porque la vi reír leyendo una de esas cartas. La vi esconderla cuando entraste en la habitación, y cuando me miró, supe que la perderías. No soporté la idea de que te rompiera el corazón. Yo solo quería que te quedaras conmigo. La miré largo rato. Aquella confesión, en lugar de calmarme, me dejó vacío. ¿Y por eso decidiste drogar a tu hermana?, pregunté. ¿Por amor? Por desesperación, susurró. No podía perderte también a ti. Guardamos silencio. Al otro lado del cristal, un guardia observaba sin intervenir. En ese instante entendí que su crimen no había nacido del odio, sino de una necesidad ciega de ser amada. Y eso lo hacía aún más terrible. Cuando salí de la comisaría, el sol se había ocultado. Las calles olían a azahar y humedad. Caminé sin rumbo hasta llegar al puente de Triana. Me apoyé en la barandilla y miré el río. El reflejo de las farolas bailaba sobre el agua. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí lástima por ella. Esa noche no pude dormir. Abrí el armario donde guardaba mis herramientas de carpintero y encontré el marco de una fotografía que nunca colgué. Elena y Claudia de pequeñas, abrazadas, sonriendo. Dos niñas con el mismo brillo en los ojos, sin saber que un día ese amor de hermanas se transformaría en veneno. Los días siguientes fueron una mezcla de recuerdos y visitas al hospital. Elena mejoraba lentamente. Su voz, al principio apenas un susurro, recuperaba fuerza, pero había algo diferente en ella. Una distancia, un miedo sutil cuando me miraba. Sabía que también ella había descubierto parte de la verdad. Una tarde, mientras le daba de beber agua, me preguntó, ¿Claudia habló contigo? Asentí. Sí. ¿Y te contó por qué lo hizo? Dice que fue por mí, respondí. Que creyó que te perdía. Elena cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Siempre quiso lo que yo tenía, murmuró. Desde niñas. Cuando bailaba, ella me imitaba. Cuando me casé contigo, dejó de venir a casa durante meses. Nunca entendí cuánto resentimiento guardaba. No era resentimiento, dije despacio. Era amor confundido. Elena me miró con una tristeza que no olvidaré jamás. Entonces su castigo será vivir sabiendo que destruyó lo que más amaba. Me quedé callado. Afuera, el sol caía lento, tiñendo de naranja las paredes del hospital. Pensé en todo lo que habíamos perdido. No solo 6 años, sino la inocencia, la confianza, el calor familiar. Todo había sido devorado por una sola emoción mal interpretada, el amor. Cuando salí del hospital, caminé hasta la plaza de San Lorenzo. Me senté frente a una iglesia cerrada y escuché las campanas del atardecer. Comprendí que el amor, cuando no se dice a tiempo, se convierte en eco. Y los ecos, si duran demasiado, terminan repitiendo el mismo dolor hasta desgastar el alma. Esa noche escribí en mi cuaderno, sin saber si algún día lo leería a alguien: el amor que no se confiesa a tiempo se pudre por dentro y acaba envenenando todo lo que toca. Miré hacia la ventana, donde el aire movía suavemente las cortinas. En algún lugar de la ciudad, Claudia dormía en una celda. Elena soñaba en su cama de hospital, y yo, sentado en medio del silencio, comprendí que las heridas del alma no sangran, pero pesan más que cualquier culpa. En el reloj de la pared eran las 11:30 cuando apagué la luz. Por primera vez en muchos años, no recé por nadie, solo por el tiempo, para que pasara deprisa y se llevara consigo el eco de un amor prohibido que aún resonaba en cada rincón de mi casa. Pasaron varios días sin que el sol me tocara el rostro. Vivía entre la casa y el hospital, como un fantasma que repite la misma pena. No hablaba con nadie, apenas comía. Solo esperaba una señal, algo que me dijera que todo tenía sentido. Y entonces, una tarde nublada, sonó el teléfono. Era el inspector Morales. Me pidió que fuera al penal de Alcalá. Claudia quería hablar conmigo. Cuando recibí la llamada del inspector Morales, supe que el momento había llegado. Llevaba días temiéndolo, aunque en el fondo lo necesitaba. Necesitaba mirarla una vez más, entender qué clase de amor o de locura podía empujar a alguien a destruir una vida entera. Me citaron en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra. No sabía qué iba a decirle. Tampoco sabía si quería escucharla, pero la voz de un hombre que ha vivido tanto silencio ya no puede seguir callando. El camino hasta allí fue largo y pesado. El cielo estaba cubierto, un gris espeso que oprimía los pulmones. En la radio sonaba una vieja copla, y por un momento me pareció escuchar la voz de Elena, aquella risa suave que solía llenar la casa. Pero no, era solo mi memoria jugando conmigo. Al llegar, un guardia me llevó por un pasillo estrecho hasta una sala blanca. Me pidió que esperara. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo con una lentitud insoportable. Cuando por fin la trajeron, apenas la reconocí. Claudia parecía más delgada, más pálida, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. No llevaba maquillaje. Tenía las manos esposadas, pero sus ojos, esos ojos negros, seguían siendo los mismos, intensos, brillantes, llenos de algo que no supe nombrar. Se sentó frente a mí, separada por una mesa de metal. El guardia salió y la puerta se cerró con un clic seco. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo el zumbido del fluorescente llenaba la habitación. Andrés, dijo ella al fin, no esperaba verte. Tampoco yo esperaba volver a mirarte, respondí, pero hay cosas que deben decirse. Ella bajó la mirada, respiró hondo y luego me observó directamente. ¿Quieres saber por qué lo hice? Sí, contesté.
Quiero escucharlo de tu boca. Claudia cerró los ojos un instante, como si buscara valor en algún rincón de su alma. Leí tus cartas, dijo despacio, las que firmabas con una inicial. Creí que eran de otro hombre, que Elena te engañaba. Pensé que si la alejaba, si la detenía, podría salvarte del dolor. La escuchaba sin moverme, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su voz no era la de una criminal, sino la de una mujer cansada. No me importa lo que creíste, dije con calma. Lo que hiciste no fue amor, fue miedo. Ella sonrió con tristeza. Tal vez el miedo y el amor sean lo mismo cuando se vive sola tanto tiempo. Hubo un silencio largo. Pude oír el rumor de la lluvia golpeando los cristales. En otro tiempo, esa frase me habría conmovido, pero ahora solo me dolía. ¿Y cuándo empezó todo?, pregunté. ¿Cuándo decidiste que podías jugar a ser Dios? Fue la noche del accidente, susurró. Elena estaba inconsciente. Tú llorabas en la sala de espera, y yo te vi temblar. En ese momento supe que te perdería para siempre si ella despertaba igual. Compré los medicamentos, hablé con un médico amigo, y todo siguió su curso. No pensé que duraría tanto. Cerré los ojos. Me dolía escucharla, pero necesitaba hacerlo. ¿Y en esos 6 años? Pregunté. ¿Nunca te pesó la culpa? Claudia negó con la cabeza. Cada día. Pero cuando te veía leerle en voz alta, cuando te escuchaba cantar para ella, me convencía de que al menos eras feliz. En mi mente enferma, eso era suficiente. No supe qué responder. Me llevé una mano al rostro y sentí las lágrimas quemando mis mejillas. No lloraba por ella, ni siquiera por Elena. Lloraba por mí, por el hombre ingenuo que había creído en la bondad sin fisuras, por el amor que había confundido con compasión. Ella me miraba con una mezcla de ternura y desesperación. Si pudieras perdonarme, empezó a decir. No me pidas eso, la interrumpí. El perdón no cura lo que hiciste, solo el tiempo. Entonces déjame al menos pedirte algo, insistió. Cuida de Elena, no dejes que el rencor te pudra por dentro como me pasó a mí. Su voz se quebró. Durante un instante quise creer que aquella mujer todavía podía salvarse, pero luego recordé sus actos, las noches en vela, las inyecciones, los años robados, y entendí que había cosas que ni la misericordia podía limpiar. El guardia tocó la puerta. La visita había terminado. Me levanté despacio. Claudia también se puso de pie. Antes de irme, me dijo algo que aún hoy resuena en mi cabeza. Andrés, nunca quise hacerte daño. Solo quería que me miraras como la mirabas a ella. No respondí. Salí sin volver la vista atrás. Afuera, el aire olía a lluvia y tierra mojada. Caminé despacio hasta el coche, con la sensación de llevar un peso que no era mío. En el trayecto de vuelta, apagué la radio. No soportaba la música. Todo era ruido. Solo el sonido de los limpiaparabrisas me acompañaba. Pensaba en Elena, en cómo le contaría lo que había escuchado. Pensaba en Claudia, encerrada entre paredes grises, repitiendo su culpa. Y pensaba en mí, atrapado entre 2 amores rotos, el de una esposa traicionada y el de una cuñada perdida en su propio infierno. Cuando llegué a casa, el cielo empezaba a despejarse. El olor del azahar volvía a llenar la calle. Me quedé un rato en la puerta antes de entrar, mirando las macetas que Claudia había cuidado durante años. Las flores seguían creciendo, ajenas al dolor humano. La vida no se detiene, pensé, aunque uno lo desee. Encendí una lámpara y me senté frente a la ventana. La silla crujió bajo mi peso. En la mesa había una taza de café frío, olvidada desde la mañana. La tomé entre las manos, y al sentir su temperatura vacía, me di cuenta de que el amor también se enfría cuando se deja sin respuestas. Miré hacia la cámara, hacia ustedes sí, a quienes escuchan esta historia, y pensé en lo fácil que es confundir el amor con la necesidad. Tal vez a más de uno le haya pasado. Tal vez alguno haya amado tanto que terminó haciendo daño sin querer. El amor, cuando se calla, se pudre, y cuando se pudre, envenena todo lo que toca. El reloj marcó las 10:15. Cerré los ojos y respiré hondo. En la distancia, una procesión pasaba con cánticos bajos. La vida seguía su curso, ajena a mis recuerdos. Esa noche escribí en mi cuaderno: el perdón no es olvidar, es aceptar que el dolor tiene nombre y seguir caminando aunque duela. Apagué la luz. En la oscuridad, oí el leve rumor del viento moviendo las cortinas. Por primera vez desde hacía muchos años, no sentí rabia, solo una tristeza antigua, serena, de esas que no matan, pero enseñan.
Y tal vez solo tal vez esa sea la forma más humana de seguir viviendo, con la herida abierta, pero en paz con uno mismo. El día que salí de la prisión, el sol me pareció ajeno. Caminé por la calle sin rumbo, con la sensación de que todo lo que me rodeaba había envejecido conmigo. Los sonidos, los olores, incluso el aire tenían otra textura. No había victoria, solo cansancio. Pasaron las semanas y la vida, poco a poco, empezó a reacomodarse, como una casa después de un incendio. El tiempo pasó sin hacer ruido, como si también él quisiera olvidar. Han sido meses largos desde aquella visita a la cárcel. Las calles de Sevilla volvieron a llenarse de luz, de niños corriendo y de olor a pan recién hecho. Pero dentro de mí seguía habitando un invierno que no quería marcharse. Cada día amanecía con la misma rutina: preparar el café, abrir las ventanas, mirar las macetas del balcón. Y cada día, al oler el azahar, me venía a la mente su voz: cuida de Elena. En Pai. Elena volvió a casa a mediados de abril. Caminaba despacio, apoyándose en mi brazo, con un temblor leve que más parecía miedo que debilidad. El hospital le devolvió la movilidad, pero no la confianza. Había noches en que se despertaba sobresaltada, con los ojos llenos de lágrimas. Me pedía que le hablara, que le contara algo, cualquier cosa que la sacara del recuerdo de esos 6 años de sombra. Y yo lo hacía. Le hablaba del río, de las noticias del barrio, de cómo los gorriones seguían anidando bajo el tejado. Pero por dentro, yo también estaba roto. A veces, cuando la ayudaba a vestirse, me sorprendía evitando su mirada. No era culpa, era pudor, como si ambos hubiéramos envejecido de golpe y ya no supiéramos cómo mirarnos sin ver la herida del otro. Vivíamos juntos, pero en silencio. 2 sobrevivientes que comparten techo y miedo. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, llegó una carta. El sobre era gris, sin remitente. Reconocí la letra antes de abrirlo. Era de Claudia. Dudé en leerla, pero la curiosidad fue más fuerte que el orgullo. Me senté en la cocina, abrí el sobre y leí en voz baja: Andrés, no te pido perdón, porque sé que no existe palabra capaz de borrar lo que hice. Solo quiero que sepas que cada noche, antes de dormir, pienso en lo que podría haber sido si hubiese entendido el amor de otra manera. Dile a Elena que lo siento. No busco su compasión, solo su paz. Aquí dentro el tiempo no cura, pero enseña. Cuida de ti. Con todo lo que me queda, Claudia. Me quedé mirando aquellas líneas un largo rato. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta, una mezcla de pena y alivio. Había en esas palabras una humanidad que no esperaba volver a encontrar en ella. La guardé en el cajón, debajo del mantel, sin saber por qué. Quizás porque perdonar no siempre significa olvidar, sino aprender a mirar el pasado sin rabia. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Elena lo de la carta. No dije todo, solo lo esencial. Ha escrito, murmuré. Ella dejó la cuchara en el plato y me miró en silencio. ¿Y qué dice? Que lo siente, que piensa en nosotros. Elena bajó la vista. Por un momento creí ver compasión en su rostro. No la odio, Andrés dijo suavemente. Si la odiara, seguiría atada a ella. Prefiero soltarla. Sus palabras me desarmaron. En ese instante entendí que el verdadero perdón no se dice, se demuestra. Pasaron los días. Empezamos a salir a pasear por la ribera del río. Al principio nos costaba hablar, pero poco a poco las palabras regresaron, tímidas como niños. Una tarde, mientras veíamos ponerse el sol sobre el puente de Triana, Elena me tomó la mano y dijo: 6 años robados no se recuperan, pero todavía tenemos los que nos quedan. Le respondí con un gesto. No me salían las palabras. Aquella frase era tan simple y tan verdadera que me atravesó el alma. En mayo nos visitó el inspector Morales. Venía a informarnos que Claudia tendría una reducción de condena por buena conducta. Dijo que ayudaba en la enfermería y que había salvado la vida de una reclusa. No supe qué sentir. Una parte de mí se alegró. Otra, la más humana, sintió celos de su redención. El perdón también hiere cuando uno no está preparado. Esa noche, después de que Elena se durmiera, salí al patio. El aire olía a jazmín y a lluvia reciente. Miré al cielo y pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo una tristeza suave, casi serena. Tal vez era eso lo que Claudia llamaba enseñar el tiempo. Encendí una vela pequeña y la dejé sobre la mesa de piedra. No era un gesto religioso, sino una forma de recordar sin dolor. La luz temblaba con el viento, igual que yo. En ese silencio,
Sentí que por fin podía hablar con ella sin miedo. Claudia, susurré, no puedo perdonarte en nombre de Elena, pero sí en el mío, porque si no lo hago, nunca volveré a vivir. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en muchos años. Los días siguientes fueron tranquilos. Elena empezó a pintar otra vez. Colocó un caballete junto a la ventana y pasaba horas jugando con los colores. Un mediodía me llamó para que viera su primer cuadro terminado. En el lienzo aparecía una casa blanca, junto a un río y un cielo lleno de naranjos. En una esquina, 3 figuras diminutas. Un hombre, una mujer y una sombra que los miraba desde la distancia. ¿La ves?, me preguntó. Sí, es ella. No podía dejarla fuera. No supe qué decir. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y sentí que algo dentro de mí se cerraba, como una herida que al fin deja de doler. Por la noche, mientras Elena dormía, abrí de nuevo el cajón y saqué la carta. La leí una vez más y luego la guardé en un libro de tapa azul, el que usaba para anotar mis pensamientos. Allí escribí una última frase. Perdonar no es olvidar, es aceptar que la historia no puede reescribirse, pero sí contarse sin rencor. Miré alrededor. La casa ya no me parecía una prisión. Las paredes, antes tan mudas, ahora tenían vida. El sonido del viento, el olor a pintura fresca, el tic-tac del reloj, todo formaba parte de una nueva calma. Sé que muchos de ustedes, los que escuchan mi historia, pensarán que yo fui demasiado blando, que un hombre no debería perdonar algo así. Pero la vida, amigos, no siempre se mide en justicia, se mide en paz. Y la paz no se conquista castigando, sino dejando de odiar. Esa fue mi lección, la más dura y la más hermosa. Hoy, cuando paso por el puente y miro el reflejo del agua, ya no veo sombras, solo luz. Claudia sigue en la cárcel, pero yo sé que de algún modo también se está liberando. Elena pinta, y yo vuelvo a construir muebles viejos con la paciencia de antes. A veces, por las tardes, el viento trae desde el río un olor dulce, como de pan recién hecho. Entonces cierro los ojos y susurro para mí, gracias por el dolor, porque me enseñó a reconocer la bondad. Y mientras el sol se esconde tras los tejados de Sevilla, entiendo al fin que el perdón no fue un regalo para ella, sino para mí. Porque solo quien perdona, de verdad, vuelve a respirar. El invierno terminó sin avisar. Una mañana, abrí las ventanas y el aire ya no olía a frío, sino a pan y a azahar. En la mesa quedaba la taza de café vacía de Elena, todavía caliente. Pensé en todo lo que habíamos pasado y en cómo, poco a poco, el silencio había dejado de doler. La vida, sin pedir permiso, estaba regresando y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de sentir paz. Han pasado casi 2 años desde aquella tarde en la que el sol se escondía tras los tejados de Sevilla y yo comprendí que el perdón era la única forma de respirar de nuevo. Hoy escribo estas líneas sentado en el mismo balcón donde tantas veces lloré, con el aire tibio de junio y el murmullo lejano de una guitarra que alguien toca en la plaza. La vida, al fin, ha vuelto a tener ritmo. Elena pinta todos los días. Su estudio, antes lleno de lienzos tristes, se ha convertido en un rincón de luz. Los cuadros ya no hablan de dolor, sino de renacer. Campos dorados, ventanas abiertas, mujeres bailando descalzas. Cuando la observo, veo en su gesto la serenidad de quien ha decidido no mirar atrás. A veces me pregunta si echo de menos a Claudia. No sé qué responderle. No es nostalgia lo que siento, sino una especie de ternura cansada, como cuando recuerdas a alguien que te hirió, pero ya no te duele. Cada domingo bajamos al mercado de Triana. Ella compra flores, yo, pan y aceitunas. Luego comemos en la terraza de siempre, bajo el toldo verde donde el camarero nos saluda por el nombre. A veces la gente del barrio nos reconoce por la historia. Dicen, ahí van los que sobrevivieron al engaño. Yo sonrío, sin corregirlos. No saben que lo importante no fue sobrevivir, sino aprender a vivir distinto. Hace poco recibí otra carta de la cárcel. Esta vez no la abrí enseguida. Esperé al anochecer, cuando todo estaba en silencio. Claudia me escribía con una calma nueva. Andrés, dentro de estas paredes he comprendido que no todos nacemos sabiendo amar. Yo confundí el deseo con el derecho y el silencio con el castigo. No te pido nada, solo quiero darte las gracias por no odiarme. Ojalá algún día el cielo me permita ver a Elena y decirle lo que no supe decir a tiempo. Leí esas líneas en voz baja, mientras el reloj marcaba las 12.
No lloré, solo apagué la luz y dejé que el eco de sus palabras se mezclara con el canto de los grillos. Aquella noche soñé con ella, pero no con la mujer que destruyó mi casa, sino con la muchacha que un día fue, riendo en la playa, antes de que el rencor la convirtiera en sombra. Elena también la sueña a veces. Lo sé porque despierta con una expresión serena, como si hubiera hablado con su fantasma. No me cuenta los detalles, y yo no pregunto. Hemos aprendido a no necesitar explicaciones. En otoño decidimos viajar. Fuimos a Cádiz, a ver el mar. Era la primera vez en muchos años que salíamos de Sevilla juntos. Caminamos por la arena, tomados de la mano, sin decir una palabra. El viento olía a sal y a libertad. Ella recogió una concha y me la puso en la palma. Guárdala, me dijo, para recordar que incluso las olas más violentas terminan por calmarse. Esa concha ahora está sobre mi escritorio, junto a una foto vieja donde aparecemos los tres, Elena, yo y mi hija Laura, cuando era pequeña. A veces pienso en cuánto daño habría sufrido Laura si todo aquello hubiera ocurrido cuando era niña. Tal vez por eso escribo esta historia, para dejar constancia de que incluso en medio de la traición puede brotar la bondad. He aprendido que el perdón no es una palabra bonita para los libros, sino una tarea diaria. Hay días en que me levanto con el peso del pasado otra vez sobre los hombros. Entonces preparo café, abro las ventanas y dejo que el aire limpio entre en la casa. Cada sorbo de café me recuerda que sigo aquí, que sigo eligiendo no odiar. Hace unas semanas, el inspector Morales me llamó. Dijo que Claudia había solicitado su traslado a un centro abierto, un lugar donde las reclusas trabajan y estudian. Preguntó si yo estaba de acuerdo en dar mi testimonio a favor. No dudé mucho. Fui al tribunal y dije la verdad, que la mujer que conocí en prisión no era la misma que me había mentido durante años, que había en su mirada algo distinto, una tristeza que no pedía perdón, sino redención. Cuando salí del juzgado, me senté en un banco frente a la catedral. El sol caía oblicuo, y por un instante sentí que todo estaba en su sitio. Pensé en cuántas personas arrastran rencores que los envejecen sin darse cuenta. Ojalá pudieran entender lo que yo entendí tarde, que la justicia puede castigar, pero solo el perdón sana. Ahora, al escribir estas líneas, miro hacia la calle y veo pasar a un grupo de jóvenes riendo. Uno de ellos lleva una guitarra. Me recuerdan a mí, cuando aún creía que la vida sería siempre recta y luminosa. Si algo he aprendido, es que nadie está a salvo del error. Todos podemos ser Claudia algún día, o Andrés, o Elena, y que la diferencia no está en lo que sufrimos, sino en cómo decidimos seguir después. A veces, cuando cae la tarde, Elena pone música. Son viejas coplas andaluzas, de esas que hablan de amores imposibles y perdones tardíos. Yo cierro los ojos y la escucho tararear. En su voz ya no hay tristeza, solo gratitud. Entonces pienso que quizás, después de todo, el amor no se acaba, solo cambia de forma. Quisiera decirles, a quienes me escuchan ahora, que no esperen a perderlo todo para entender lo que realmente importa. No dejen que el orgullo les robe la paz, porque el tiempo, cuando se va, no vuelve. Y lo único peor que el dolor es llegar al final sabiendo que uno pudo perdonar y no lo hizo. Hoy, mientras el sol se pone y el azahar vuelve a perfumar el aire, cierro mi cuaderno. Afuera, la ciudad sigue viva, con sus risas, sus sombras, sus promesas. Yo también sigo vivo, y eso basta. Quizás mañana vuelva a escribir, tal vez sobre algo simple, una tarde en el río, un pan recién hecho, una conversación entre vecinos. La vida está llena de pequeñas historias que merecen ser contadas, pero esta, la mía, termina aquí, donde comenzó. Con una taza de café fría sobre la mesa, una brisa suave moviendo las cortinas, y la certeza tranquila de que, por fin, he aprendido a estar en paz. A veces me preguntan qué aprendí después de todo, y yo respondo que la vida no se trata de huir del dolor, sino de aprender a caminar con él sin perder la bondad. Que perdonar no significa aceptar lo injusto, sino negarse a seguir cargando la misma herida. He comprendido que la dignidad no se mide por lo que los demás te hacen, sino por cómo decides responder. En un mundo que corre sin mirar, mantener el corazón limpio es la forma más silenciosa de justicia. ¿Y tú, alguna vez diste todo y sentiste que te olvidaban? Cuéntame en los comentarios qué harías si la vida te obligara a elegir entre el rencor y la paz. Suscríbete si también crees que el respeto no tiene edad, y comparte esta historia con quien necesite recordar
que el perdón no es debilidad, sino fortaleza en silencio, porque al final no se trata de ganar, sino de vivir con dignidad. Y eso, amigo mío, es lo único que realmente perdura.